Soy María Belén Aguirre y en esta ocasión leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti La seducción o pornografía, que es el título original, una novela de Witold Gombrowicz. Que la disfrutes. La seducción. Prólogo del autor. Un escritor polaco me escribió preguntándome qué sentido filosófico tiene la seducción. Le contesté: procuremos expresarnos de la manera más sencilla. El hombre, todos lo sabemos, tiende a lo absoluto, a la plenitud, a la verdad, a Dios, a la madurez entera, abarcarlo todo, realizarse enteramente. Este es su imperativo. Pero en la seducción se manifiesta, a lo que creo, otro objetivo del hombre, más secreto sin duda, ilícito en cierto modo, su necesidad de lo inacabado, de lo imperfecto, de lo bajo, de la juventud. Una de las escenas más explícitas en este sentido es la de la iglesia, donde la ceremonia de la misa se hunde bajo el peso de la tensa conciencia de Friedrich, y con ella se hunde el absoluto Dios, mientras que de la tiniebla cósmica y del vacío surge un nuevo ídolo, terreno, sensual, formado por dos seres que, menores de edad como son, cierran, a pesar de todo, un círculo, ya que se someten a la atracción mutua. Otra escena importante es la del consejo que precede al asesino de Siemian, cuando los adultos se sienten incapaces de sacrificarlo porque saben lo que pesa el crimen. Tendrán que matarlo, pues los adolescentes, empujados hacia la ligereza, la irresponsabilidad, sólo así será el crimen posible. Por lo demás, ya he hablado de todo eso, por lo menos en mi diario, por ejemplo en un pasaje sobre el Retiro de Buenos Aires, 1955. Me parecía que la juventud era el valor más alto de la vida, pero ese valor tiene una peculiaridad, inventada sin duda por el diablo. En tanto que es juventud, su valor no alcanza al nivel de ningún valor. Estas últimas palabras, lo de no alcanzar al nivel de ningún valor, explican por qué no he podido arraigar en ninguno de los existencialismos contemporáneos. El existencialismo se esfuerza por reinventar el valor, mientras que para mí lo subvalioso, lo insuficiente, lo subdesarrollado están más cerca del hombre que todos los valores. Me parece que la fórmula de que el hombre quiere ser Dios expresa muy bien las nostalgias del existencialismo, en tanto que yo le opongo otra, desaforadamente desmedida: el hombre quiere ser joven. A mi modo de ver, las edades del hombre sirven de instrumento a esa dialéctica entre lo cumplido y lo incumplido, entre el valor y el subvalor. Y he aquí por qué mi universo se ha degradado, como si alguien me hubiera agarrado el espíritu por el pescuezo y me lo hubiera zambullido en la ligereza, en la bajeza. Pero recuerde que para mí la filosofía no cuenta, no es asunto mío. No me propongo más que explotar ciertas posibilidades de un tema. Busco las bellezas que son propias a ese conflicto. ¿Queda claro? Se dice que una obra se explica por sí misma, que los comentarios del autor son superfluos. Claro que es verdad en principio,
Pero el arte contemporáneo no siempre es de fácil acceso, y muchas veces sería útil que el autor tomara al lector de la mano y le sugiriera un camino. Ferdydurke es sin duda mi obra fundamental, la mejor introducción a lo que soy y represento. Escrita 20 años más tarde, La seducción se origina en Ferdydurke. Tengo que decir, pues, algunas palabras sobre este libro. Es la grotesca historia de un señor que se vuelve un niño porque los demás lo tratan como tal. Ferdydurke quisiera desenmascarar la gran inmadurez de la humanidad. El hombre, según aquel libro lo describe, es un ser opaco y neutro, que necesita llegar a expresarse mediante ciertas actitudes y comportamientos, gracias a los cuales cobra externamente, para los demás, mucho más contorno y precisión que los que posee en su intimidad. De ahí una trágica discordancia entre su inmadurez secreta y la máscara que se pone al tratar con otros. No le queda más remedio que acomodarse interiormente a aquella máscara como si fuera realmente lo que parece ser. Puede decirse, pues, que el hombre de Ferdydurke es creado por los otros, que las personas se crean unas a otras al imponerse formas, lo que llamamos maneras de ser. Ferdydurke se publicó en 1937, cuando no estaba todavía formulada la teoría de Sartre sobre el regard d'autrui. Sin embargo, debo agradecer a la popularización de las nociones de Sartre el que este aspecto de mi libro fuera mejor comprendido y asimilado. De todos modos, Ferdydurke se aventura por otros terrenos menos hollados. La palabra forma se asocia en el libro con la de inmadurez. ¿Cómo hay que describir a aquella persona ferdydúrquica? Creada por la forma. Es creada desde el exterior, lo cual vale decir que es inauténtica, deformada. Ser una persona equivale a no ser nunca uno mismo. Y también la persona es una incesante productora de la forma. Segrega forma infatigablemente como la abeja segrega miel, pero por otra parte lucha contra la propia forma. Ferdydurke es una descripción de las luchas del hombre con su propia expresión, del tormento de la humanidad en el lecho de procrusto de la forma. La falta de madurez no siempre es innata o impuesta por los demás. Se da también una inmaturidad a la que la cultura nos abalanza cuando su ola nos arrolla y no conseguimos elevarnos a su nivel. Toda forma superior nos pueriliza. La persona torturada por su máscara se construye en secreto para su uso privado, una especie de subcultura, un mundo hecho con los desperdicios del mundo cultural superior, un dominio de la ratería, de los mitos informes, de las pasiones inconfesadas, un secundario dominio de compensación. Es allí donde nace una poesía vergonzosa, una cierta comprometedora hermosura. ¿No estamos ya muy cerca de la seducción? Sí, la seducción nació de Ferdydurke. Es un caso particularmente irritante del mundo ferdydúrquico. El joven creando al viejo. Cuando es el viejo quien crea al joven, todo marcha a las 1000 maravillas, mirado desde un punto de vista social y cultural. Pero cuando el viejo se somete al joven, ¡qué tinieblas! ¡Cuánta perversión y vergüenza! ¡Qué de trampas! Pero la verdad es que la juventud, biológicamente superior, físicamente más hermosa, no tiene la menor dificultad para encantar y ganarse al viejo, ya infectado por la muerte. Desde este punto de vista, hay en la seducción más ánimo y más valor que en Ferdydurke, que utilizaba sobre todo la ironía y el sarcasmo,
y en el humorismo hay ya distanciación. En aquella época yo miraba mis temas desde lo alto, y alguien pudiera sostener que en Ferdinand peleé gallardamente contra la inmaturidad. De todos modos, se percibe ya claramente un tono muy equívoco, que da a entender que aquel adversario de la inmadurez está precisamente muriendo de amor por la inmadurez. En la seducción he renunciado a la distancia que proporciona el humorismo. No es una sátira, sino una novela clásica, la novela de dos señores de media edad y de una pareja adolescente, una novela metafísico-sensual. ¡Qué vergüenza! Citaré todavía de mi diario lo que sigue. Uno de mis fines intelectuales y estéticos es el de encontrar un más abierto y dramático acceso a la juventud, describirle lo que la ata a la madurez para que se completen una a otra. Y luego, no creo en ninguna filosofía no erótica, no me fío de ningún pensamiento desexualizado. Claro que es difícil creer que la lógica de Hegel o la crítica de la razón pura hubieran podido concebirse si sus autores no se hubieran mantenido a cierta distancia del cuerpo. Pero la conciencia pura, en cuanto se realiza, tiene que sumirse de nuevo en el cuerpo, en el sexo, en el eros. El artista tiene que zambullir al filósofo en el embeleso, en el atractivo, en la gracia. Una última cita, aunque haya de hacerme sospechoso de megalomanía. ¿Y si la seducción fuera un intento por renovar el erotismo polaco? Un intento por hallar de nuevo una erótica que concordara mejor con nuestro hado y con nuestra historia reciente, hecha de violaciones, de esclavitud, de peleas de chiquillos brutos. Un descenso hasta las oscuras lindes entre la conciencia y el cuerpo. Cada vez me inclino más a presentar los temas que me parecen más complejos bajo una forma sencilla, incluso ingenua. La seducción está escrita un poco al modo de una novela de provincias, al estilo polaco. Es como si me paseara en un coche de caballos destartalado por el veneno del Denier Cri, un grito de dolor completamente pasado de moda, ni qué decir tiene. ¿Tengo razón en pensar que cuanto más descascarada y difícil sea la literatura, más debiera volver a las formas más viejas y fáciles, o las que los lectores están acostumbrados? K. A. Helensky, a quien mi obra debe tantos y tan valiosos estímulos, opinaba que la seducción se presenta de modo demasiado dibujado. Me aconsejaba borrar algunas de mis huellas, como hacen los animales o ciertos pintores. Pero ya estoy cansado de todos los malentendidos que se amontonan entre mí y mis lectores, y de haber podido, les habría limitado todavía más la libertad de interpretarme. Witold Gombrowicz.